Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Maestro enviado de Dios. En el Maestro enviado de Dios, que es Cristo, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. En su currícula figuraban que había estado en los consejos del Altísimo y que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, por lo cual estaba perfectamente calificado para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. En segundo lugar, Cristo es el Maestro enviado de Dios que vino a restaurar ese conocimiento de Dios que se había perdido desde la caída de Adán y Eva y a poner a un lado las enseñanzas falsas que desfiguraban a Dios. Además, vino a manifestar la naturaleza de su ley y que la obediencia a sus principios entraña la felicidad de la humanidad. En tercer lugar, el que trata de transformar a la humanidad debe comprender a la humanidad. En esto, Cristo se revela como el Maestro de los maestros, porque de todos los que alguna vez vinieron como maestros a la tierra, Él solo posee una perfecta comprensión del alma humana y es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas. En cuarto lugar, Él practicaba lo que enseñaba. Os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis como yo he hecho. No solo enseñó la verdad, Él mismo era la verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, trataba de elevar a todos los que venían hacia Él. En quinto lugar, aunque nunca vivió otro que odiase tanto el mal y cuya sola presencia era un reproche para todo lo falso, lo bajo, lo despreciable, sin embargo, Él atraía a los seres humanos hacia sí, porque independientemente de cuánto hubiere caído, veía un Hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina, donde solo existían motivos de desesperanza. Él veía una oportunidad de elevación. En cada ser humano discernía posibilidades infinitas. Cristo ligaba a los hombres a su corazón con lazos de amor y devoción. En sexto lugar, jamás habló hombre alguno como este hombre, dice Juan 7:46, y esta es la opinión que trajeron los espías enviados por los fariseos acerca de Jesús. Jamás habló hombre alguno como este hombre. Esto se había aplicado a Cristo aun cuando hubiere enseñado
únicamente en cuanto a lo físico y a lo intelectual, o en materias de teoría y especulación. Él podría haber hecho sugestiones que en el aspecto científico, hasta el fin del tiempo, hubiesen proporcionado material para el pensamiento y estímulo a la inventiva. Pero no hizo esto. Nada dijo para satisfacer la curiosidad o estimular la ambición egoísta. Él se ocupó de lo que es indispensable para el desarrollo del carácter, de lo que ampliaría la aptitud del hombre para conocer a Dios y aumentaría su poder para hacer el bien. En séptimo lugar, Lucas 4:32 dice lo siguiente: y quedaban atónitos de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Quedaban atónitos, es decir, pasmados, asombrados de darse cuenta de la autoridad con la cual hablaba Jesús. Este comentario asombrado de la gente de la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús se levantó a leer la profecía de Isaías acerca de sí mismo como el Mesías, que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad, y su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido, que quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaban al invisible y respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Un comentario de Elena de White dice así: su lenguaje era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como persona investida de autoridad indudable proveniente de las Escrituras. En octavo lugar, Cristo nunca adulaba a los hombres. Nunca dijo algo que pudiese exaltar su fantasía o su imaginación. Pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibían su enseñanza y hallaban que probaba su sabiduría. Quedaban encantados con sus palabras. Y finalmente, su enseñanza hizo destacar bajo una nueva luz las cosas de la creación. La naturaleza era como iluminada con otra luz que permitía ver las maravillas que Dios había hecho. El cielo descendía a los hombres. Por todas estas razones y muchas más que podríamos encontrar, Cristo es realmente el maestro de los maestros. Veamos ahora algo con respecto a los sermones de Jesús. El Evangelio de Mateo
se caracteriza por presentar el registro íntegro de los sermones y de otros discursos de Jesús. Los otros evangelios también mencionan los sermones, pero no todos, y a veces son fracciones de los sermones. Mateo es el más interesado en registrar todas las enseñanzas de Jesús. Presenta a Cristo como el gran maestro. Los sermones que aparecen en el libro del Evangelio de Mateo son los siguientes. Primero, el Sermón del Monte, en los capítulos 5 a 7. Este sermón fue pronunciado después del llamamiento y la ordenación de los 12 discípulos, y la fecha probable es julio o agosto del año 29 después de Cristo. La designación de los 12 fue el primer paso dado en la organización de la Iglesia cristiana. Cristo era el rey de ese nuevo reino de la gracia divina, nuevo en el sentido de que se había acercado a la tierra con la venida de Cristo. Los 12 eran sus ciudadanos o súbditos. El mismo día cuando los 12 llegaron a ser súbditos fundadores del reino, el rey dio el Sermón del Monte en Galilea, su discurso inaugural en el cual presentó las condiciones de la ciudadanía de ese reino. Proclamó la ley del reino de la gracia y delineó sus propósitos. Fue a la vez el discurso inaugural de Cristo como rey del reino de la gracia y la constitución de ese reino. Para iniciarlo, él pronunció las bienaventuranzas, que eran como un gran deseo del cielo de que el hombre fuera bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, aunque el concepto de bienaventuranza y felicidad para el cielo no era el mismo que el mundo tenía. Segundo, el discurso sobre el discipulado. Este está en el capítulo 10 de Mateo y fue pronunciado cuando Cristo envió a los 12 discípulos en su tercer viaje misionero por Galilea, y esto sucedió en los últimos meses del año 29 después de Cristo, mientras Cristo salía, por otra parte, acompañado de muchos otros discípulos. Esto respondió a que en el segundo viaje por Galilea se pudo observar que los obreros eran pocos para las muchas necesidades de la gente que habitaba en Galilea. La tercera gira demostró una importante extensión del ministerio de Cristo. En este discurso sobre el discipulado se dan importantes consejos que se aplican específicamente al viaje misionero que se estaba por realizar en ese momento, y eso va desde el versículo 5 al 15 del capítulo 10, y el resto son consejos de una naturaleza más general, aplicables a todos los que hayan de ser enviados al servicio de Cristo y de su reino en todos los tiempos.
El deseo de todas las gentes en la página 317 y 318 da información adicional acerca de este discurso sobre el discipulado. El tercero es el sermón junto al mar. Está en el capítulo 13 de Mateo y fue dado en un día muy ajetreado, en la parte final del año 29 después de Cristo, un día en que Jesús apenas tuvo tiempo para comer y descansar. Sucedió en algún punto de la orilla del mar de Galilea entre Capernaum y Magdala, donde la llanura de Genesaret llega hasta el lago. Las multitudes ocuparon toda la playa y obligaron al maestro a sentarse en una barca en el lago y desde allí dirigir el sermón. Este sermón consistió enteramente en parábolas, al menos 10 parábolas, de las cuales 8 están registradas en Mateo y 2 en Marcos. Todas tienen que ver con diferentes aspectos del reino de los cielos y son las que están en Mateo. Primero, parábola del sembrador. Segundo, parábola del trigo y la cizaña. Tercero, parábola del grano de mostaza. Cuarto, parábola de la levadura. Quinto, parábola del tesoro escondido en un campo. Sexto, del mercader que halla la perla de gran precio. Séptimo, de la red que recoge todo tipo de peces. Octava, del escriba docto que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hasta ahí llegan las parábolas registradas en Mateo. Y las 2 parábolas adicionales que están registradas en Marcos y no en Mateo son la novena de la lámpara debajo del almud y 10ª de la semilla que crece en secreto. Esas están las 2 en Marcos 4:21 y Marcos 4:26 al 29. El cuarto discurso registrado en Mateo es el discurso sobre la humildad y las relaciones humanas que está registrado en Mateo 18. Según el deseo de todas las gentes, páginas 401 y 402, las instrucciones registradas en este discurso fueron dadas el mismo día en que se les pidió a los discípulos que pagaran el impuesto del templo en lugar de su maestro. Esto sucedió en el año 30 después de Cristo y fue causado por la disputa que los discípulos habían tenido en el camino con respecto a quién sería el mayor en el reino de los cielos. Quinto, el discurso sobre la hipocresía. Mateo 23. Esto sucedió el día martes de la semana de la Pasión, antes de la Pascua del año 31 después de Cristo. Este sermón o discurso fue la última vez que Jesús enseñó en el templo públicamente, su último discurso público. Incluye en los versículos 1 al 12, dirigido al pueblo en general, consejos para evitar lo que enseñaban los fariseos. Y los versículos 13 al 33, dirigido directamente a los fariseos, vigorosas censuras dirigidas a los escribas
y a los fariseos, que se consideraban maestros religiosos del pueblo, y en la última parte del capítulo se incluyen 8 ayes sobre los fariseos. Y cuando la Biblia tiene ayes, es algo bien serio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ponéis fardos pesados sobre las espaldas de los hombres y que ni siquiera con el dedo las queréis cargar. Así hay 8 ayes sobre los fariseos. Sexto, el discurso o sermón profético de Jesús, también llamado el discurso o sermón del Monte de los Olivos, que habla de las señales del regreso de Cristo, está registrado en el capítulo 24 y 25 de Mateo. También está en el libro de Marcos y también está en el Evangelio de en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Juan incluye algunas polémicas muy importantes que se desatan entre Jesús y sus oponentes judíos, entre ellos el discurso acerca del pan de vida, que está en Juan 6, 31 al 58, y donde muchos de los que se consideraban discípulos de Jesús dijeron: dura es esta la palabra, ¿quién la puede soportar? Y muchos de ellos desertaron del discipulado. Bien, por otro lado están las parábolas de Jesús, muy conocidas. Se trata de narraciones cuyo principal propósito es enseñar una verdad espiritual. Se trata de una alegoría o sucesión de metáforas o comparaciones. Se basan en general en hechos comunes de la vida diaria familiar de sus oyentes, de hechos específicos que acababan de ocurrir o de algo que los oyentes podían ver en ese momento. La narración es simple, breve y por lo general su conclusión era tan obvia que no admitía confusiones. El propósito de las parábolas era comprender una verdad espiritual por comparación con hechos comunes de la vida. Era una ventana a través de la cual el alma podía contemplar perspectivas de una verdad celestial. Los objetivos de las parábolas eran, primero, despertar el interés y la atención. Segundo, enseñar verdades desagradables sin despertar prejuicios. Tercero, eludir a los espías que siempre estaban siguiendo a Jesús. Cuarto, crear en la mente de los oyentes impresiones duraderas. Cada vez que vieran a los sembradores esparcir la semilla, se recordarían de la parábola del sembrador. Quinto, convertir la naturaleza en un instrumento para conocer a Dios. Jesús relató 40 parábolas registradas en los 4 evangelios que tratan temas como la misericordia de Dios, la justicia y el amor divinos, el plan de salvación, la recepción de la verdad, la transformación del carácter, el aprovechar las oportunidades presentes, el cristiano y su relación con su prójimo, la espera del regreso del Señor,
y el juicio final. Realmente hay muchísimo para explorar con respecto a la actividad de Jesús como maestro enviado del cielo. Y como conclusión tenemos esta hermosa cita. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar una educación fuera de él, esforzarse para ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. En el Maestro enviado de Dios halla su centro toda verdadera obra educativa. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.